Reciban un fraternal saludo desde Puente Alto, en la región metropolitana, Santiago de Chile. Hoy día vamos a hablar acerca de las normas, los tipos de normas, que están configurados de acuerdo a la situación y de acuerdo al tipo de hablante. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, estamos hablando de que los hablantes se enfrentan a dos tipos de situaciones formales e informales. Estamos hablando, chiquillos, de una clasificación bastante general. Situación formal e informal nos da entonces pie a un tipo de norma. Pero también esto nos va a referir a una clasificación también muy general sobre el tipo de hablante, el hablante culto y el hablante inculto. Entonces, si mezclamos estas clasificaciones, situación formal, informal, tipo de hablante culto e inculto, como sumatoria, entonces vamos a hablar de norma culta formal, norma culta informal, norma inculta formal, norma inculta informal. Vamos a ir explicando cada una de ellas y luego después vamos a dejarlos invitados para ver otros videos explicativos y ejemplificativos sobre este tipo de normas. Hablamos de la norma culta formal. Primero se centra en la transmisión de contenidos. ¿Qué quiere decir esto? Que el importante propósito, digamos, de esta norma es los contenidos. Luego vamos a ver que, por ejemplo, la norma culta informal no se va a centrar en la transmisión de contenidos. Luego vamos a hablar que en la norma culta formal el lenguaje gestual es poco espontáneo. ¿Qué quiere decir esto? En este tipo de situaciones, ¿verdad? Que lo gestual, lo relativo a lo kinésico, es decir, el movimiento corporal, va a ser bastante rígido. Vamos a usarlo muy poco en comparación a la siguiente norma que vamos a ver. Luego queremos decir que es el uso de un vocabulario amplio. En la norma culta formal se ocupa el vocabulario de modo muy amplio, tanto así que se dice entonces que de las cuatro normas, la más apegada, digamos, a lo ideal en cuanto a la realización lingüística es precisamente la norma culta formal. También vamos a decir que es el uso de oraciones extensas y una organización gramaticalmente coherente. Esto quiere decir es que entonces se usa prácticamente una norma correcta en el plano gramatical, ¿ya? Y son oraciones extensas. Y por último, podremos decir que esta norma se utiliza en discursos públicos, en redacción de informes, actas, etc. Eso todo con respecto entonces a la norma culta formal. Hablemos ahora de la norma culta informal. Hay una mayor carga afectiva que la norma anterior, porque está centrada ya no en la transmisión de contenidos, sino que en la interacción personal. Hay un lenguaje, por lo mismo, un lenguaje gestual mucho más expresivo. Cuando hablamos en este tipo de norma, entonces ocupamos más las manos, los gestos del rostro, los gestos corporales. También podríamos decir que en la norma culta formal las frases y oraciones son muy breves, muy precisas. Además podríamos decir que hay una menor estructuración gramatical, ¿sí? Se busca más la simpleza. Digamos también que en este tipo de norma hay utilización de modismos. Modismos, estamos hablando de vocablos que están de moda. El cachai, no estoy ni ahí, etc. Y el corte de palabras, o también las expresiones que se llaman apócopes, como decir el profe, la bici, el súper, etc. Esto con respecto a la norma culta informal. Ahora pasamos a la siguiente norma, la norma inculta formal.
Hay una tendencia a la ultracorrección. ¿Qué quiere decir la ultracorrección? Se supone que un hablante que tiene muy poca preparación académica, entonces piensa que una palabra que está correctamente dicha, él piensa que está mal dicha y la corrige, es decir, corrige lo bueno. Es decir, por ejemplo, eh, eh, la calle Bilbao, la calle Bilbao. Entonces, por decir Bilbao, que está bien dicha, él piensa que esa expresión está mal dicha y la corrige lo bueno. Luego también reiteración de expresiones, es uso entonces de muletillas. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que nos propone el libro acá, los cuales, y repetirla constantemente. Y también la pronunciación forzada de algunos fonemas. Cuando decimos forzada, nos estamos refiriendo a que son repeticiones de fonemas o de sonidos muy poco espontáneos. Entonces suena bastante, digamos, poco espontáneo. Eso con respecto a la norma culta informal. Perdón, inculta e informal. Formal, perdón. Ahora vamos a ver la norma inculta e informal, ya también muy cercana a lo que conocemos con el nombre de antinorma, es decir, lo contrario de lo perfecto. Es vocabulario escaso, mal pronunciado y utilización de palabras concretas. Si en lo contrario, es decir, en la norma culta formal hablamos de abstracciones y un sinnúmero de expresiones que tienen que ver con lo abstracto, acá nos vamos al otro extremo y hablamos de expresiones extremadamente concretas. Hablamos también, como otra característica de este tipo de norma, de la norma inculta informal, como el uso de redundancias o pleonasmos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla, por ejemplo, tuve una hijita mujer, oye, sal para afuera, o sube para arriba, baja para abajo, etc. Oraciones y frases con claros problemas de cohesión. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay recursos de cohesión, expresiones lingüísticas que sirven para unir oraciones, es decir, se habla todo entrecortado. También vamos a hablar de utilización del lenguaje gestual para suplir la falta de vocabulario. Eso que tiene que ver un poco con que hay tan poco vocabulario en esta norma, que nos realiza la norma, que en el fondo para reemplazar esa falta de vocabulario, entonces se ocupan las manos y qué sé yo. Ustedes ya lo verán, vamos a ver algunos ejemplos acá. Y por último, la elisión de partes de las palabras. ¿Qué quiere decir elisión? Quitar, comerse, entre comillas, algunas partes. Cuando dice, por ejemplo, paná, por ejemplo, paná, en vez de decir para nada, ¿no? Se comen palabras. Me quemé el dedo, por ejemplo. En ese caso, una elisión de fonemas. Vamos ahora a ver algunos ejemplos, ¿ya? Vamos primero con un ejemplo de la norma culta formal. Los balones, América Latina ha ido progresando, aunque, como decía el verso de César Vallejo, todavía hay, hermanos, muchísimo que hacer. Padecemos menos dictaduras que antaño. Solo Cuba y su candidato a secundarla, Venezuela, y algunas pseudodemocracias populistas y payasas como las de Bolivia y Nicaragua. Pero en el resto del continente, mal que mal, la democracia está funcionando. Ustedes lo pudieron apreciar. Veamos la situación, y el tipo de hablante es un hablante culto, en una situación de solemnidad. Vamos ahora a ver el otro ejemplo, pero esta vez de norma culta informal. Es el mismo tipo de hablante, pero ya en una situación que no reviste tanta solemnidad, sino más bien es una situación
un poco más distendida, que tiene que ver entonces con el mayor grado de confianza entre la gente que está rodeando al hablante. Pero ¿qué estáis haciendo justo ahora que estoy en toda la racha? Estoy entrando en tierra derecha. ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que parece que la embarré. ¿Qué hiciste? Tremenda novedad, ¿que rompiste algo? Da lo mismo. No, es que parece que le rompí el corazón a la Marjorie. Pero Marjorie, Es que estaba en tu casa y me preguntó dónde estabas tú y ahora ¿por qué? está llorando. Puta Cristina, pues tú no te puedes quedar callada, o sea, yo no sé cómo te soporto. Ahí teníamos entonces el ejemplo. Ahora veamos un ejemplo de la norma inculta formal, cómo un hablante inculto se enfrenta a una situación de solemnidad con muy pocas herramientas lingüísticas para utilizar. Pero el llamador lo derivaba directamente a su buzón de voz, por lo cual el llamado que usted está efectuando tiene cero costo para usted. Bueno, Ok. le cuento, ¿usted está al tanto de la publicidad que mantenemos a diario a través de televisión? No. Autologure Movistar, Superclub Movistar, Open Movistar. No. Mire, le cuento que nuestro computador central ha recopilado más de 10.000 contratos vigentes con nuestra compañía y solamente arrojó dos números al azar, el de la señora Claudia González de la 9ª región y su número telefónico, y ambos han sido gratificados en el día de hoy con el nuevo equipo Nokia 5300 más cámara integrada y 1000 minutos libres en llamada a todo destino nacional. ¿Qué le parece esta fantástica noticia que le ha entregado en el día de hoy su compañía? Oh, está buena, ya. ¿Y cómo me lo gano? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tiene bolígrafo y agenda para que tome nota, por favor? ¿En Sí. qué localidad, región o ciudad estamos estableciendo esta comunicación? Calera Tango, Santiago. Y por último vamos a ver el caso de la última, de la norma inculta informal. Es el tipo de hablante inculto manifestado en una situación ya de distensión con pares en mayor confianza. Mañana es una receptación, culiano, es la primera causa que tengo, una receptación, ¿para qué? Voy a salir mañana, ustedes también, no me va a quedar más así, tío. ¿Y qué es eso? Tengo el medio armamento en la población. Usted es un pura... ¿Para qué? Te pesco a tunazo, loco, te pesco a tunazo. ¿Eso querés? Ya, ¿Eso querés? sí, pesca matonazo, no estoy ni al meso que pesqué al ato, déjame el ato donde quede, si querés mátame, compadre, estoy ni al meso con vos. Oye, ¿qué hay que hacer, compadre? Nacho, mátenme, déjenme un nabo botado y mejor me matan, yeah. Ya, corta. Ya va, pues vamos, todos me sacan la concha y me dejan botado y ¿A la ya. antigua? Me dejan toda la antigua. Bueno. Vamos a la antigua, Bueno. ya vamos a la antigua, no estoy ni al meso yo. ¿Por qué? Va. Espero que esta videoclase les haya servido para aclarar las dudas respecto de este tema de las normas lingüísticas. Se despide un servidor, Roberto Flores Salgado, invitándoles a que puedan ustedes agregarnos en Facebook, Foro Lengua Castellana, y también que nos puedan seguir en Twitter, @Foro Lenguaje. Muchas gracias